Huancavelica, el poder de la comunicación. Doctor Fernández, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, economista. Placer Checa. de saludarlo. Más bien agradeciéndole la gentileza que tiene Radio Huancavelica, que ya es una marca conocida por nosotros y por la comunidad, para poder hablar de este tópico que es tan interesante y que debe ser necesario que lo conozca mucha gente. Mire, y esa gran responsabilidad que tiene usted y los demás colaboradores médicos en el hospital del niño, porque finalmente los viejos ya vivieron, ¿no? Pero los niños, siempre yo digo esto, ¿no? Los niños siempre deben de ser felices, siempre tienen que estar alegres. Así es. Y ustedes tienen una gran responsabilidad en el hospital del niño, que dicho de paso yo considero que es un hospital que es de especialidades, como sabemos, y que está muy bien dotado de los equipos y todo lo que se llama la logística. Pero cuéntenos un poco desde cuándo se ha creado esta área de cardiología infantil, pongámoslo así, cómo opera, me refiero al hacer del diario ahí en el hospital, cuántos médicos colaboran ahí con usted con esta iniciativa que indudablemente es muy sensible, ¿no? Créame, economista, lo que le voy a decir, que todo lo que se hace con amor no envanece, más bien enaltece a la persona, y la aparente carga que significa todas estas actividades son bastante interesantes, por decirlo de alguna manera, y nos impulsa siempre a hacer cosas cada vez mejores. En 1979, viendo la demanda del mercado insatisfecha de entonces, yo decidí estudiar cardiología pediátrica, más de cardiología de adultos. Viajé fuera del país, estuve algún tiempo con todos los, llamémosle, responsabilidades y titulaciones necesarias. Regresé en el año 85, 86, perdón, en el 84, 85, y me encontré que estaban las cosas duras. Había habido intentos serios en otro hospital pediátrico en esta ciudad también, pero ya como que se comenzó a desarrollar en serio esta subespecialidad. Primero creando conciencia entre los cardiólogos de adultos, que no era necesariamente su misión estar viendo niños, y entre los pediatras, que habían niños, ver enfermedades cardiológicas. No fue fácil, se sintieron invadidos, pero finalmente ya dándose cuenta que había muchas necesidades insatisfechas. Desde el año 1985 detectamos de que lo que siempre hemos mencionado y que se conoce a nivel mundial, que uno de cada llamémosle 100 embarazos que llegan a feliz término tiene una enfermedad cardiovascular que viene desde el vientre materno, que se llama cardiopatía congénita. Si nosotros hacemos un breve estudio a vuelo de pájaro, de que hay 400 embarazos en las diferentes maternidades de la ciudad de Guayaquil y lugares aledaños, significa que 4 niños diarios nacen con enfermedades congénitas. Al año significa una población fluctuante entre 1.200, 1.500 a 2.000 niños, de los cuales apenas se solucionaba 1, 2, 5% en la época que yo llegué. Actualmente estamos aspirando a llegar al 25%. Eso significa que el resto, ¿dónde va? A un proceso acumulativo, como que fuera estas cuestiones de estudios actuariales. Por tanto, creemos que existe una población de 15.000 a 20.000 niños enfermos del corazón, que como política de Estado debe ser cuidado, fundamentalmente del Estado, porque es extraordinariamente caro la atención. Desde 1985 entonces hasta el 2005, al no encontrar salida, buscábamos a nivel privado, tampoco estaba la gente especializada para hacerlo, y entonces comenzamos a trasladar pacientes a diferentes países que de alguna manera, a través de fundaciones no gubernamentales y sin gastos, gratuitas en otras palabras, nos ayudaron. Aproximadamente unos 400 pacientes. Ahí me acompañaba un poco la edad, porque sería inclusive para andar en aviones subiendo y bajando. Pero ya tenía que comenzar un programa serio. Se visitó algunos momentos a los diferentes gobiernos. En el año 94 tuvimos la ayuda y la cooperación de la JICA, Japanese International Cooperation Agency, que nos dio $5 millones no reembolsables. Con eso sobrevivimos en equipos que fueron donados gratuitamente hasta
aproximadamente el 2008, como 20 años de respiro y que nos permitieron hacer algunos estudios, pero siempre nos quedábamos con este bache, cirugía cardiovascular. Desde el año 2000, con la ayuda de unos argentinos, hicimos unas monografías y finalmente en el 2010 el ministerio nos permitió, porque esa es la palabra, entendieron la situación y tuvimos un convenio bipartito con una fundación que se llama la International Congenital Heart Foundation, de ICHF, con la que pudimos operar desde el 2010 hasta el 2015 450 cirugías. Eso nos permitió, primero, creernos las que podíamos hacer, ver que la área física que habíamos escogido, que era una sala de neonatología inicial, que la adaptamos a hacer de cardiología, no es lo ideal, pero es lo que había, se pintó, se adecuó, se la dotó de recursos en ese tiempo, respiradores, monitores, los que habían, los redistribuimos. Y se iniciaron dos procesos. Uno, la operación en sí, la parte asistencial. Y desde el punto de vista de misión y visión a futuro, logramos que los recursos humanos se fueran incorporando poco a poco. Con la exigencia, pues, de la Fundación Americana, que pedía que nosotros cooperemos de esa manera, no solo con que prestemos las cosas, sino que recursos humanos. Es así como se incorporaron al equipo paulatinamente un cirujano cardiovascular, el doctor Montero, que estaba en Argentina más de 10 años trabajando como staff, que decimos nosotros, regresó al país, se repatrió y desde entonces él es el jefe de cirugía cardiovascular. Entonces se ayudaron con los norteamericanos que nos prestaban la bomba, traían las personas que no teníamos en el equipo, como el anestesiólogo. Finalmente en el 2015 como que hubo un bajón, un detenimiento, una desaceleración. Pero con la nueva administración que tenemos ahora en el hospital, tengo que reconocer con lejos de que nos proveyeron de aquello que ya nos hacía falta. Si bien es cierto, nos habíamos equipado bien, teníamos tecnología de punta, pero las máquinas no trabajan solas. Claro. El cirujano no puede operar solo si no hay un anestesiólogo que, como decirlo entre comillas, duerma al paciente o lo anestesie. Entonces, el mes pasado, finalmente logramos todo ese proceso que en forma de tiempo récord, de asimilación de 5 nuevos profesionales, que maneja la bomba de circulación que previamente se había comprado 2 años atrás. Es decir, esto es un proceso que dura muchos años. Entonces, 2 años atrás, un equipo sin uso. No, lo habíamos usado con los norteamericanos. Pero pues no en una forma continua de poder decir vamos a operar como ahora. Ya tenemos un planteamiento real, visible, tangible, de que vamos a operar aproximadamente, nos hemos puesto de meta 100 corazones abiertos, sin beneficio de las operaciones a corazón cerrado, que eso nos da una población flotante entre 150 y 200. Aún así estamos insatisfechos, no creamos que estamos descubriendo la Coca-Cola. Recuerde la demanda, 1.200, 2.000 casos. Es decir, que si nosotros llegásemos a operar aquí en Guayaquil. En Guayaquil cada año, nuevos, 15.000 flotantes. De tal manera que si nosotros como hospital estuviéramos abarcando 150 casos y el otro centro pediátrico de la ciudad, de la Junta de Beneficencia, que ya está operando hace un par de años, ofertara otros 250, llegaríamos a 500, llegaríamos a un 40% apenas. De allí que otros países... O sea, aún es deficitario. Aún deficitario. Es decir, que otros países como Colombia, lo que nosotros estamos haciendo se ha duplicado en 7, 8 veces, con obviamente instituciones mixtas, no solo de iniciativa gubernamental en esos países, sino también de tipo privado. En nuestro medio, yo creo que el Estado es el único en capacidad, y también la Junta de Beneficencia, capacidad de los gastos, porque desafortunadamente, aunque se contraten los profesionales, sean los que menos cobren, por decirlo, porque trabajan a través de un sueldo, el precio potencial de una cirugía cardiovascular de esta manera cuesta entre $75,000 y $150,000, con gastos representativos de la estancia, de los equipos que se utilizan, de los insumos, porque muchas cosas se tienen que descartar. Imagínense que cuando venían los norteamericanos y otros multinacionales, nos costaba cada cirugía alrededor de 3.000, una 4.000, era una ganga, y aún así teníamos dificultades en el pago. Hoy la atención es gratuita absolutamente, y esto no impide que además tengamos abierto el plan, y de hecho ya tenemos aceptación de una fundación internacional que venga
por ejemplo, en el próximo mes de febrero del 2017, en el plan estratégico nuestro, ya está admitido de que venga una fundación para que opere por lo menos 20 casos o 40 casos al año, en 2 jornadas, por ejemplo, de 3 semanas cada uno. ¿Por qué esto estratégico? Porque no está mal que cada año, 2 veces por lo menos, dialoguemos con otros médicos, intercambiemos experiencia, cómo te va a ti, cómo nos va a nosotros, ayúdanos en esto. Es un intercambio. O en definitiva estas cardiopatías complejas que son de muy difícil, trabajémosle juntos. Más o menos eso es un resumen de todo este tiempo. Ahora, bueno, 728, dialogando con el doctor Antonio Fernández. Él es representante o responsable del área de cardiología infantil en el Hospital del Niño, aquí en Guayaquil. Doctor Fernández, a todo esto, ¿cuántos colegas trabajan ahí en esta área de cardiología? ¿Cómo está constituido administrativa y operativamente esta área tan sensible, como repito, en el hospital? Bueno, yo ahora sí, con mucha satisfacción puedo decir lo siguiente. Yo llevo 30 y pico de años en ese servicio y nos iniciamos y nos conservamos por muchísimos años 3 cardiólogos, de los cuales una acaba de ser jubilada. En esta inyección reciente, el personal de clínicos, cardiólogos clínicos, ha sido aumentado en 25%, o sea, 1 o 2 más. Y no solo es el incremento de personal, sino la calidad de personal. Son gente ya aprobada, no que se inician, no recién llegados, sino que han estado probados en otros sitios. Yo siempre hago esta comparación cuando expreso mis necesidades. Bachilleres hay muchos, médicos también, pediatras, pero se va reduciendo, ¿no? ¿Verdad? De 100.000 bachilleres habrán unos 20.000 médicos, habrán unos 1.000 pediatras, pero cirujano cardiovascular pediátrica solo uno. Así o solo 2, no me diga. Que no solo tengan ese deseo de serlo, sino el talento, que ya eso viene del Señor, la dedicación, porque todo esto no solo, esto es como los jugadores de fútbol, no solo se tiene que hacer por un dinero, sino que tiene que ser con mucha mística. Así que vocación. Entonces, inclusive nos hemos tenido que un poco de quitar nuestros odios o nuestras situaciones un poco mezquinas. Hemos aceptado finalmente que tenemos que colaborar todos. Si un profesional tiene que venir de otra institución, aceptarlo como nuestro. Y quizás uno de nosotros permitirle que vaya a otra institución. En otras palabras, en este instante hay un equipo médico quirúrgico en toda la ciudad que opera en ambos centros, en el Centro Pediátrico de la Beneficencia y en el Hospital del Niño. Doctor Fernández, a todo esto con su experiencia, ¿no? Más de 30 años, ¿no? Ha evolucionado la atención, ha evolucionado el grado de preparación de los médicos, de enfermeros, todo lo que hacen, pues, ¿no? El área médica, no solamente en el Hospital del Niño, usted tiene mucha experiencia. ¿Qué lectura tiene dentro de estos tantos años que ha trabajado, que está al frente en estas instituciones, y básicamente su experiencia como médico? ¿Ha evolucionado, repito, el sector? Claro, definitivamente, eso es imposible de tapar con un dedo el sol. Todas aquellas noticias de personas que hacen cosas malas en la medicina, que hacen cosas inadecuadas y que hacen juicios de mala práctica médica, que incluso yo los veo como justificados, no de parte de médicos, sino de parte de los familiares que se quejan, son gotitas que no deben negar que existe una primavera siempre. Desde que yo llegué se cambió el hecho de que desde entonces muchos profesionales en diferentes áreas han venido formándose con 4 o 5 años, no con entrenamientos como eran antes, de corto, de 2 meses, de 3 meses, que yo digo que son de paquete, de simplemente de turismo. No, gente que viene con 2, 3, 6 años de experiencia. Y como siempre yo digo, que se prueben en el momento, porque usted puede contratar aparentemente un gran jugador de pelota, pero es en el momento que mete el primer gol, o que yo digo, al buen jugador de pelota se lo conoce en el momento que para la primera bola, ¿no? Entonces, en la parada se lo conoce. Entonces, sí, hemos tenido la suerte de inicialmente, los que ahora ya somos los grandes, alguna vez, o mayores, grandes por mayor, no por otra cosa, ya ahora, antes éramos muy jóvenes, ahora hay otros jóvenes que nos nutren a nosotros, gente de mediana edad,
que han traído cosas nuevas y que nosotros estamos aprendiendo a envejecer Pero con usted ellos. adaptándose a eso. Obviamente, obviamente. Nuevos, ¿no? Siempre se les abrió Claro. el campo, porque era una necesidad insatisfecha. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando vaya al cielo, si es que me toca ir, allá me va a estar esperando. No creo que San Pedro, ojalá que sea Cristo el que me espera allá y me diga, ¿qué hiciste con todos los pacientes que te mandé? Entonces yo quizás tenga que decirle, mira, yo por lo menos hice lo que pude, vamos a ver lo que hicieron otros, a ver cómo nos toca. Entonces, en ese sentido, actualmente contamos con un cirujano cardiovascular jefe que fue un repatriado, que es staff y que es jefe del hospital ¿Vino de dónde? Vino de Argentina, él es ecuatoriano. Allá. Inclusive, como yo siempre lo mencioné, al igual que pasó en el pasado con mi esposa, que también fue especialista en cuidados intensivos hecha en México, yo pensé que la preparación de ellos justificaba hacer cosas simples. Nunca me imaginé lo que está pasando en este instante. Incluso nuestra primera cirugía cardiovascular hecha la semana pasada, con ya el team total y absolutamente nacional. Es decir, nuestra 451 cirugía, pero la primera con team nacional. Allí solamente hay un venezolano que radica aquí, que nos está dando en intensivismo, ayuda. Entonces, pensábamos que las cosas iban a ser simples, pero hay una situación que no esperábamos. No podemos escoger el paciente. Inclusive en esas jornadas binacionales nosotros decíamos lo más bonito, lo más simple, como yo decía de broma, en un momento vamos a operar a algún sano para que no pase nada. Hemos iniciado con una enfermedad severa y la que vamos a operar como segunda intervención el día de hoy es una enfermedad más severa, quizá la más severa existente. Recuerdo que estamos operando por primera vez niños menores de 1 mes de nacido. Uy. Esto significa un salto cualitativo, no solo en la atención, en el desarrollo médico, es verdaderamente un hito el que se está viviendo, porque el desarrollo de un país no se mide por la calidad de su selección de fútbol, se mide por este tipo de cosas, por el peso de los niños atendidos del corazón. Quien opera menor peso, ese es un verdadero desarrollo. Obviamente hay hospitales en los Estados Unidos que operan apenas nacen, ¿no? A todo esto, las 7:35 aquí en Huancavelica 830M, dialogando con el doctor Antonio Fernández, responsable del área de cardiología del Hospital del Niño aquí en la ciudad de Guayaquil. A todo esto, doctor Fernández, ¿qué recomendaciones usted le da a los padres de familia, en especial a la madre de familia, para con sus niños, sus infantes? Usted acaba de decir, un niño de menos de 1 mes lo tiene que intervenir, una cosa tan delicada, tan sensible, ¿no? Bien, hasta a mí como médico he tenido que como reciclarme, como que reinventarme. ¿Ya? Me fue muy duro aceptar que lo que nosotros veníamos haciendo de ver pacientes crónicamente, tenerlos acostados y tratando que ganen peso para hacer la cirugía, llegar a los 10 kilos, es decir, que estén grandecitos, que lleguen a los 2 años, estaba bien porque así nos tocaba vivir, pero eso no es lo ideal. Parece anecdótico. Para poder tener mejores resultados, el niño tiene que ser operado lo más tempranamente posible. Y ahí está como el tiquitiqui. Si el peso, no es que no importa, el peso es muy importante, pero mientras menos esté expuesto el paciente a esa entidad que le cambia no solo el corazón, sino órganos adicionales como que producen hipertensión pulmonar y otros detallitos así, o se infectan y que deterioran al paciente a tal punto que en 2 o 3 semanas ya se vuelve incurable. Entonces allí cualquier situación que nosotros quisiéramos de intervención va a tener el riesgo de morbilidad, porque hay que tener que en cuenta que si no se opera, hay pacientes que se mueren el 100% en el primer mes de vida o en los primeros 6 meses o en el primer año. Operándolo, la mortalidad internacional está alrededor del 3%. Llevamos operado en este 45 días de la nueva gestión hospitalaria unos 18 pacientes, 0 mortalidad. Uno corazón abierto, todos los demás corazón cerrado. Entonces el consejo está, y eso como incluso le hago que se tranquilicen los ciudadanos, que ellos siempre preocupados dicen, pero no estamos haciendo mayor cosa. Pero digo, pero tenemos que comenzar por algo, tenemos que priorizar. Mientras más rápido llegue el paciente,
es mejor. Ya comenzamos a tener las primeras satisfacciones. Hace 48 horas nos llegó una niña de 11 años que le habían disparado a algún amigo, hermanito, qué sé yo, estas no balas, sino estos clavos que se utilizan con pistolas, un clavo de aproximadamente unos 15 centímetros, y se le clavó en el corazón. Uy. Pero con un caso muy llamativo, perforó inclusive una cámara de impulsión como es el ventrículo derecho, sangró y la bolsa pericárdica contuvo que haga una hemorragia que haya hecho que se muera. Pero hubo celeridad, es decir, el médico que lo vio allá en un lugar o un pueblo pequeño, probablemente estas ondas radiales le llegó por allá y pues estaba enterado de nuestro grupo médico quirúrgico. Lo mandó en un par de minutos, un par de horas, ¿no, verdad? Al hospital. El hospital ya ahora tiene una respuesta única hasta las 12 de la noche aproximadamente, lo cual es un salto cualitativo con estos profesionales. Tenemos atención inmediata hasta las 12 de la noche en cuanto a atención médico-clínica. Esto sin beneficio de inventario, que nos pueden llamar a cualquier hora. Claro. Y conformarnos rápidamente. Teniendo todo a la mano, se sacó la sangre de 300 centímetros de esta niña de 11 años y ya está de alta en 12 horas. No me diga. Sí. Un milagro también. Un hemopericardio que inclusive nosotros vamos ahora a publicarlo porque es un caso inusual, no por lo que eso no se produzca, sino es porque es un elemento raro que salga un clavo disparado. Y esto sirve para educar. Conclusión del asunto. Mientras más rápido llegue, mientras más médicos conozcan que nosotros existimos, de repente decir, ¿pero a usted le gusta trabajar? Bueno, yo soy el que pronto me tendré que jubilar, pero queda la satisfacción del deber cumplido. Doctor, finalmente, ¿amarillo o azul? Porque le encanta el fútbol. Bueno, sí, pues usted sabe. Sí, soy azul, eso hay que... No me diga. Sí. Vea usted. No sé por qué. Siempre hay un defecto exactamente. Y lo que es peor, que toda mi familia es amarilla. Y mi novia también. Qué bueno. Así que ella es la que siempre me está ahí... Tiene toda la galería correteando, exactamente, todo el tiempo. Y ahora que los amarillos nos están dando palos. ¿no? Esto es cíclico. Bueno, así mismo, sí. Ya ustedes tuvieron sus 3 años de festejos y todo, ¿no? Así es. Doctor Fernández, le quedo agradecido por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M y no se nos pierda. Economista, para mí ha sido un lujo estar aquí y yo me declaro un ferviente admirador de todos sus programas. Como le decía un par de minutos, disfrutamos cada vez que nos trasladamos en la ciudad y nos permite a desestresarnos después de estar sacando la sangre del corazón, esto de que usted nos da los análisis económicos. Lo importante es que lo haga con la cultura que lo hace y a veces pues no utilizar el lenguaje inadecuado, ¿no? Como a veces ocurre en otros programas. El francés tiene que estar ausente. Bueno, doctor, que le vaya muy bien. Un abrazo. 8:30 AM Radio.